¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Y ahora, una persona a la cual admiro mucho y me une un respeto y amistad, el doctor Luis Miguel González. ¿Cómo está, mi querido amigo? Encantado, gracias por lo de doctor. Soy apenas enfermero. ¿Cómo está? ¿La vida bien? Todo muy bien. Pues mire, yo le quiero... ¿Por qué le pregunto eso? Porque ahorita hay una idea que yo tengo, que es economía y ansiedad. Estamos ante una realidad muy ansiosa, maestro. La angustia es miedo a lo desconocido. La ansiedad es miedo a lo que no sabemos que está sucediendo y no podemos controlar. La idea de la inmediatez. Nada más pongo un ejemplo y le doy la palabra más. Conozco una gran cantidad de matrimonios jóvenes que se ponen a sacar cuentas para ver si se embarazan o no, como se dice ahora. Nosotros, mi generación, no sacó cuentas, era irresponsable. Teníamos los refranes, la torta bajo el brazo, Dios proveerá, todas esas tonterías. Pero ahora sacan cuentas y dicen, la paternidad es carísima. Y entonces eso nos afecta y afecta a la ansiedad de las parejas jóvenes. Eso quería empezar, maestro. La ansiedad y la economía es todo un tema, y como todo tema grandote, hay que partirlo en rebanadas, o como si fuera una vaca, hay que sacarle diferentes rebanadas. A ver, hay una ansiedad que tiene que ver con nosotros en el mercado laboral, otra ansiedad que tiene que ver con nosotros como consumidores. Claro. Y por supuesto está la ansiedad de los que están en edad de retiro. Entonces yo diría, cada grupo de edad tiene diferentes angustias. Y tú mencionas una nueva generación que dice, ¿qué voy a hacer con el tema de paternidad, maternidad? Sí, que están pensando en su futuro inmediato. Uno podría decir también hay la ansiedad de las hipotecas. Eso. Y quién sabe por qué la misma gente que es muy prevenida, por ejemplo, con este tema de hacer cuentas sobre paternidad, Sí, claro. se avienta con una facilidad para comprar coches o para pagar viajes. Claro. Que a mí me sorprende. Es una generación, la famosa generación de cristal, que yo digo, en algunos casos no tiene lo que nosotros tuvimos, pero en otros tiene una cantidad de cosas que ninguna generación antes de ellos tuvo. Claro, y es la por parte ejemplo, los útil viajes. que ellos piensan que eso repercute en ellos. Entonces, lo otro no es. Entonces, yo diría mucho de esta ansiedad económica con frecuencia nos confronta como generaciones. A cada generación le toca vivir una realidad diferente a la anterior. Y yo diría, en pocos temas hay tan poca empatía como en lo económico. Cada quien va cargando sus angustias. Ajá. Y salvo los papás con los hijos, me atrevería a decir que es muy complicado que alguien diga, oye, estoy bien angustiado porque mi amigo no puede pagar su hipoteca. Es de los temas en donde es más difícil generar la empatía. Exactamente. Yo quisiera decir una cosa más. Que un hijo salga a la calle y corra riesgo es verdaderamente lamentable que no suceda. Que perdamos la ciudad de noche es lamentable que no suceda. La inseguridad de un país, la inseguridad, la violencia, el hecho de que la calle no es segura, se transforma en una angustia. No sabemos cómo controlar, no sabemos qué va a suceder, no sabemos qué va a pasar. ¿En qué momento la economía empezó a rebasar a la inseguridad y se ha convertido en el dolor más claro que una sociedad pueda tener? El miedo a no tener comida caliente sobre la mesa o que no te alcance, como decían los abuelos. Yo tengo la teoría, es pura hipótesis. La inseguridad es algo tan grande que es un poco como este cuento de Borges de la Lotería de Babilonia. No, está tan fuera de tu control que te puede tocar o no te puede tocar. Lo económico está un poco más dentro del campo donde uno siente que hay una relación causa-efecto entre nuestras decisiones o nuestra falta de decisiones y los resultados. Por eso nos angustia más. O sea, quiero decir, Por eso la economía se ha puesto por encima de lo que preocupa más a la sociedad, ¿no? Pienso
que por supuesto tiene que ver con lo cercano que es lo económico. A mí, como periodista especializado en lo económico, me sorprende que la gente piense en lo económico como algo tan lejano y como un asunto solo de expertos. Yo digo, pocas cosas son tan cotidianas Es que no como lo lo entendemos, económico. Sebastián. A ver, lo La entendemos. economía no la entendemos nosotros cuando nos la explican. Yo creo que lo entendemos mejor de lo que lo podríamos explicar. O sea, Cuando gastamos, cuando pagamos. te confieso que a mí cuando me preguntan de temas de consumo, finanzas personales, inflación, y pienso que me está escuchando una ama de casa, lo primero que digo, la señora dice, este tonto no ha ido al súper. Yo le voy a explicar. Yo le voy a explicar. En ese sentido, yo diría, hay mucho más conocimiento sobre lo económico de lo que se reconoce. Y hay un libro muy bonito de una premio Nobel de Economía, Esther Duflo, con su marido, de nombre muy difícil, hindú, que se llama Poor Economics. Y toda la reflexión tiene que ver sobre la sabiduría de los extremadamente pobres en la toma de decisiones. Claro. Y dice, por ejemplo, dice, a ver, cuando dicen que es una tontería, lo traduzco a la realidad mexicana, ella habla mucho de India, habla de Centro Europa. Y dice, cuando dicen, es que la gente toma muy malas decisiones dietéticas, porque, por ejemplo, se toma un refresco de 2 litros y un pan dulce o una torta de tamal. Y dice ella, en todo el mundo, los trabajadores que consumen muchas calorías toman una decisión que es totalmente racional y es, ¿cuál es la manera más barata de conseguir 1000 calorías? Y con frecuencia es un refresco y una pieza de pan. Algo que te des energía para realizarlo inmediato. Entonces, yo diría, hablando de angustias, una parte de la angustia con lo económico tiene que ver con esa parte de lo económico que no depende de nosotros. ¿Cuánto vamos a ganar? Y en algunos casos, ¿cuánto tiempo va a durar nuestro trabajo? Y me atrevo a decir una angustia que me da mucha risa, sobre todo con la generación de cristal, y es, los bienes están diseñados para descomponerse muy rápido, para volverse obsoletos. Entonces, la angustia de que sus aparatos que compraron con tanto esfuerzo se están quedando atrás. Se queden atrás, pero se queden atrás 6 meses después de que los compraron. Sí, ¿no? maestro, porque a una generación, dígale, vamos a vivir en un lugar sin conexión y es como desterrarlo de la existencia. Entonces, a mí cuando me propusiste el tema, decía, probablemente una de las primeras cosas que le quiero decir a Raúl es, tenemos que hablar de angustias y tenemos que entender que para cada generación vienen en diferente envase. Claro. No es un elemento total, sino es de acuerdo a cada sector y a cada psicología. Me conmueve profundamente, en parte porque estoy llegando a ese punto donde muchos amigos están en esa, y es personas que llegan a la edad de jubilarse y dicen, no sé todavía qué voy a hacer. Sí, claro. Lo que tengo como garantía de ingreso me obligaría a cambiar radicalmente la forma en la que vivo y no estoy listo para hacer ese ajuste. Evidentemente está la angustia de lo que llaman en Estados Unidos la mitad de la carrera, claro, que normalmente se plantea con preguntas como, oye, a estas alturas yo debería haber hecho más. Sí, ¿qué no hice para llegar a esto? Ahí, maestro, yo quiero hacerte una pregunta. Creo que cualquier político, si tiene que tomar una decisión sobre salud, no debe pensar como político, debe pensar como paciente. Si debe pensar en educación, no debe pensar como político, sino debe pensar como padre de familia. ¿Qué quiere que un hijo tenga? Si debe pensar en economía, debe pensar en las cosas que mueven de alguna manera a una sociedad. ¿Qué ha pasado con las decisiones económicas que parecen distantes a las necesidades humanas, las de a pie? Creo que, si me permites, corregiría un poco. Tiene que pensar como padre de familia, como alumno, pero también como administrador público. Sí, porque ese es su trabajo. Tiene que tener estas dos perspectivas que con frecuencia llevan a decisiones difíciles. Impopulares. Impopulares. Porque de repente dice, sí, yo quiero, si fuera padre de familia, diría, acomodé lugar, mi hijo tiene que estudiar universidad. Porque el tiempo se lo pide. Pero del otro lado dices,
no es sensato pensar en una sociedad donde el 100% de personas de 18, 19 años están en la universidad. Primero, porque no va a haber trabajo para todos terminando. Segundo, porque no todos tienen la vocación de ser universitarios. Y tercero, porque hay otras alternativas que con frecuencia son mejores y hay que estudiar en la universidad. Oficios, maestro. Son los oficios. Ajá. En algunos casos, el empezar a trabajar antes de incorporarse al mercado laboral. En ese sentido, yo diría, la visión de quien toma desde un lugar público una decisión tiene que ver con cuál es la solución que es mejor para más gente. No cómo le hago para acomodar a todos y cada uno en lo que quieren, porque eventualmente el querer quedar bien con todos significa no quedar bien con nadie. Exactamente. A estas angustias económicas añades una que yo no traía pensada, es la angustia del servidor público, que siempre va a tener menos recursos de los que cree que necesita. Sí, y que le recortan un presupuesto y que todo lo que decía en campaña ya no es lo mismo, porque en la oposición dices y en la gobernanza haces, que es la gran diferencia. Hay una definición de economía que fue, yo cuando entré a la carrera me divertía y al mismo tiempo decía, esto es literatura, pero decía, le llaman en inglés de dismal science, que es como la ciencia de las malas vibras, si lo podríamos traducir. Mucho de lo económico tiene que ver con decisiones dolorosas. Existe el pensamiento económico, incluso el pensamiento matemático hacia la economía, sí, claro, porque se trata de tomar decisiones sobre recursos escasos. Y es como no hay para todos, ¿cuáles son las mejores decisiones a partir de un escenario de escasez? Claro, y ahí es un problema de criterio brutal, porque las medidas que se necesitan casi siempre son impopulares. A ver, y volvemos al hogar, es exactamente lo mismo. Los papás tienen que decir en algún momento, o tengo dinero para llenar el refrigerador y pagar las escuelas, o tengo dinero para irnos el fin de semana a la playa. No para las tres cosas. ¿Cuál es el balance entre estas tres decisiones correcto? Si tienes una vida de refrigeradores llenos sin playa, vas a ser muy miserable. Sí, claro. Pero si no tienes socio y te vas a poner neurótico. Pero si tienes una vida de muchas playas y refrigeradores vacíos, mínimo vas a estar desnutrido. Entonces, ¿será que la economía provoca una diferencia entre la buena vida y la vida buena, maestro? No es culpa de la economía, pero... Muchísimas gracias, maestro. Es que esto, a mí es un tema que me parece radical e importantísimo socialmente hablando. La ansiedad que provoca esta palabra. Muchas gracias, mi querido maestro. Y yo solamente quisiera cerrar. Lo políticamente conveniente es totalmente distinto a lo intelectualmente correcto. Y eso es, este choque de intereses es lo que provoca a veces desencuentros entre las decisiones y las ideas. Lo que tenemos que buscar es lo mejor para un país, para todos. Maestro, mil gracias. Y nos veremos aquí el próximo sábado en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga.